En esta teleclase se presentará una síntesis analítica sobre la nueva Constitución en dos partes. Una primera sobre el contexto histórico que conduce a la Asamblea Constituyente y a la redacción de la nueva Constitución, y una segunda sobre las características esenciales de la nueva Constitución. Me llamo Raúl Prada Alcoreza, he sido constituyente y me han invitado a dar una disertación para ustedes sobre la Constitución Política del Estado. Voy a tratar de abarcar varias temporalidades de la Constitución Política del Estado, pero además voy a tratar de concentrarme también en la estructura de la Constitución y también en los modelos de la Constitución Política del Estado, en los problemas de la aplicación de la Constitución y obviamente en lo que implica la Constitución desde el punto de vista de la ruptura con el Estado-nación y Estado moderno. Para una correcta comprensión del nuevo texto constitucional, se debe tomar en cuenta el contexto histórico de las luchas sociales que le precedieron. Los movimientos sociales se han articulado en dos tendencias, las luchas anticoloniales y las luchas de reivindicación. Ambas confluyen y se encuentran en el año 2003. El contexto es muy importante porque no podríamos entender la Constitución sin entender la propia historia que nos ha llevado a la Asamblea Constituyente. Creo que la etapa más importante, más decisiva, ha sido la del 2000 al 2005, es la etapa donde se han desatado los movimientos sociales que han terminado de definir el nuevo mapa político. Han habido varios múltiples movimientos sociales que han empezado con la Guerra del Agua en abril del 2000. Estos movimientos sociales se han venido gestando obviamente en la historia mediana, en la memoria mediana y en la historia larga, en la memoria larga. Podemos decir, bueno, hay desplazamientos que han abarcado desde el siglo XVIII, desde los levantamientos indígenas contra la colonia, y han conformado una estructura de la rebelión de larga duración, y podemos decir también que se han construido estructuras de larga duración de una rebelión que tiene características más republicanas, más nacionales, populares, que se han venido desatando sobre todo desde la guerrilla de la independencia y han reaparecido a lo largo de la historia. Pero concretamente podemos decir que los procesos de los movimientos sociales han articulado dos tendencias fundamentales históricas, una que tiene que ver con las luchas anticoloniales y otra que tiene que ver con la lucha por la recuperación de los recursos naturales, por las reivindicaciones de los trabajadores y por las reivindicaciones sociales. Ambos proyectos se terminan de encontrar en octubre del 2003. Eso es lo más interesante. Es decir, dos agendas políticas, dos agendas históricas, dos agendas de lucha que no se encontraron a lo largo de la historia boliviana, que tenían su propio cronograma, terminan de encontrarse en octubre del 2003. Esa es la razón de la profundidad de lo que podemos llamar el alcance de la guerra del gas en octubre de 2003. Y esa es la profundidad y el alcance de las consignas que logran sintetizar todas estas trayectorias. La consigna de la nacionalización de los hidrocarburos, que responde básicamente a un proyecto de carácter social, popular y nacional, y la consigna de la Asamblea Constituyente, que tiene que ver fundamentalmente con el proyecto anticolonial. Es fundamentalmente un proyecto anticolonial de reconstitución. Entonces, ambas consignas son propuestas precisamente por el levantamiento, la rebelión, la semi-insurrección de la Ciudad del Alto, que articula también a varios movimientos, a varias regiones y a varias organizaciones. Pero lo interesante de octubre de 2003 es que lanza la consigna abierta
de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, es decir, en ese sentido, la Asamblea Constituyente fue una autoconvocatoria de las organizaciones sociales y por otra parte plantea la nacionalización de los hidrocarburos como tarea primordial de los bolivianos, pero también de la Asamblea Constituyente y del gobierno que iba a emerger de las luchas sociales. Entonces, este es uno de los contextos más interesantes. Es un contexto que hay que evaluarlo, digamos, en todo su alcance y en toda su magnitud. ¿De qué manera podríamos nosotros evaluar todo el alcance y toda la magnitud de estas luchas sociales? Estas luchas sociales que van a ser básicamente luchas que nos van a permitir interpretar la propia Constitución. No se puede hacer una lectura de la Constitución sin el contexto histórico. No se puede interpretar la Constitución sin las luchas sociales que se han desatado el 2000 y han atravesado 6 años de luchas hasta el 2005. Entonces, los primeros códigos, los primeros secretos para la interpretación de la Constitución son estos movimientos sociales. Y voy a referirme rápidamente, digamos, a estos movimientos sociales, a las características de los movimientos sociales, a una descripción de estos movimientos sociales. Estos movimientos sociales, bueno, tienen que ver con movimientos que tienen en lo fundamental características autogestionarias. Por ejemplo, el movimiento por la defensa del agua y la vida es un movimiento que se va gestando con anticipación, sobre todo a partir de una serie de rechazos, resistencias frente a todo el proceso neoliberal de privatización de los recursos naturales y de las empresas públicas. Pero estas resistencias no lograron atravesar la resistencia, los límites de la resistencia, no lograron convertirse en un proyecto de ofensiva política y en un proyecto político como tal, como ocurre con la guerra del agua.